Tú. Bueno, pues buenos días a todas, todos, todes. La verdad es muy grato compartir este tipo de espacios. Inicialmente, ya se darán cuenta quienes estuvieron, sobre todo acá hago guiño, guiño, Alfredo, que estuvo con nosotros el día jueves, que me encanta que esté. Todos estos proyectos tienen historia. Unas historias más largas y otras más pequeñas. Como saben, yo soy profesor definitivo en la UNAM en el área de psicología clínica y de salud. Sin embargo, también hay una área ahí, digamos, oscura, no reconocida, que es precisamente la parte de seminario de titulación. Es con lo que precisamente cuando llegan los estudiantes hasta el final, buscan algún director de tesis cuya línea de investigación se les acomode de cierta manera. Y bueno, una de las líneas, lo dije el jueves, que estoy trabajando ahorita también para lo del doctorado, es ciencia, género y tecnología. Entonces, en ese tenor se acomoda bastante bien los temas de psicología de la salud y psicología clínica. Sin embargo, a mí me parecía aburridísimo y súper limitado, y no es porque me parezcan los estudiantes aburridos, no, sino que me parecía que el intercambio se veía muy limitado cuando solamente se centraba a la gente de Iztacala, a la gente de que nada más tengo interés en hablar de psicología de la salud y ahí embarro como pueda el género o diversidad sexual. Y entonces lo veía yo como problemático, dado que tengo una trayectoria ya ahorita, 2023, ya cumpliría 10 años de estar en estudios de género y siempre ha sido bien disfrutable hacerlo multidisciplinario y evidentemente ahora con un enfoque multicultural, ¿no? Entonces es ahí donde surge la posibilidad en estos diálogos tan afectivos, tan empáticos con Dani, quien está precisamente a cargo del programa de derechos humanos en Ibero Torreón, y cómo olvidar a Gerardín, que está en Monterrey, ¿no? Entonces, le cedo ahí la palabra, ¿no? O sea, más bien como en términos como de compartir, nada en esta parte como de la figura del testigo modesto, que ya después hablaríamos de eso. Entonces, nada, le cedo la palabra. Bueno, justo, pues yo soy Daniela y estoy en el programa de Derechos Humanos, y pues así como dice Fausto, como que de estar en el tema nos vamos encontrando, nos vamos caminando y nos vamos encontrando con personas que pues tienen un poco los mismos intereses, entonces por obra del destino, me pasaron el contacto de Fausto para unas charlas que yo quería hacer en la Ibero, y pues de ahí fuimos caminando a poder pues ya establecer este vínculo, hacer el convenio de colaboración y ya poder pues ofertar estos cursos ahora para las 3 universidades, ¿no? Entonces, pues la verdad ha sido algo muy bonito que también ya platicábamos el jueves, como esta parte positiva de, pues de la virtualidad, de poder abrir un poco más la experiencia para alumnos, alumnas, alumnes de otros lados y que compartan pues experiencias también desde diferentes universidades, ¿no? Entonces, pues igual, nada más agradecerles ahorita también, como decía Fausto, pues su compromiso de estar en sábado 9 de la mañana, digo, tanto para Fausto como para ustedes, ¿no? O sea, yo entiendo que todo el mundo tiene otras ocupaciones, pero pues qué bueno que se dan la oportunidad de estar aquí, de meterse a estudiar estos temas, y pues ojalá que aprovechen mucho esta oportunidad, ¿no? Entonces, muchas gracias y pues le cedo el micrófono que ya vi que ya está Gerard también por ahí, no sé si ya quiera decir algo. Hola, buenos días a todas, todos, todes. Pues nada, yo creo que en la misma línea de lo que comenta Dani, bueno, yo acá en Ibero Monterrey, que por ahí ya había algunas personitas que son de acá, pues bueno, le apostamos también a tener dentro de la universidad espacios para compartir la perspectiva de género y que los estudiantes puedan tener herramientas
para poder trabajar con estos temas en sus diversas disciplinas. Y ahora sí que para mí, Dani, siempre desde el programa de derechos humanos de allá, siempre ha sido pues un equipo, aunque estemos, bueno, estamos geográficamente en el norte, pero ella en Torreón y yo en Monterrey, entonces también muy agradecida de que me haya presentado a Fausto y bueno, esperamos que estos sábados y los que se han inscrito a los demás cursos puedan ser de mucho aprendizaje, también de mucho debate, de mucha reflexión. Y pues bueno, sería eso. Muchas gracias, Fausto y Dani, y a todos los que están aquí. Gracias. Va. No, pues muchísimas gracias. Pues ya vieron que el punto de partida acá de generación de conocimiento también tiene que ver con reconocimiento de los afectos, ¿no? Entonces no podría ser este programa sin tanto afecto, sin tanto agradecimiento, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo bonito. Decía en algún momento que incluso yo trabajando en la UNAM no me topo con una actitud tan afable, tan abierta de, sí, vamos a hacer algo. No, acá se vuelve una cosa ahí administrativa, institucional, horrorosa y que evidentemente tiene como toda una historia, ¿no? Y bueno, yo también sintiéndome de casa, porque pues ahora sí que, no me acuerdo, Montserrat de allá del programa de desarrollo humano, de la maestría en desarrollo humano y terapia familiar, me decía, pues que tú generas los multiversos. Y dije, pues creo que me siento más cómodo en otros universos que no sean los propios. Entonces, me gusta estar en otros lados. Bueno, entonces, a ver, nada más quiero hacer una serie como de señalamientos, una serie de sugerencias de cómo vamos a estar llevando, o al menos cómo lo tengo yo pensado. Más que sea una cuestión catedrática, porque evidentemente sería un acto tanto de soberbia como de testigo modesto, de ser aquel que refleja el conocimiento, aquel que puede decir que tiene esa modestia de ser tan transparente que no se logra vislumbrar y solamente se logran ver los datos y los resultados y los números y publicaciones. No. Acá la idea de este seminario también es de que sea más que seminario, que sea como un tipo taller. Es decir, que vayamos haciendo las lecturas, que vayamos viendo de qué manera incorporamos a nuestros proyectos, si es que tenemos algún proyecto, o hacia nuestro interés, esta parte de los temas, ¿no? Personalmente yo lo veo más nutricio así, porque a mí me sirve la lectura, ¿no? Repasar ciertos textos e irlos incorporando e irles compartiendo un poco el avance de mi tesis. Ahí ya Rodolfo, que también está en el doctorado, pues ha tenido la oportunidad hemos tenido la oportunidad de intercambiar pues consejos, información, porque además coincidimos en muchos temas. Y bueno, una de las cosas es precisamente la parte del intercambio, ¿no? ¿Qué tengo planeado para el día de hoy? Nada más darles como una introducción de qué va a investigar con perspectiva de género, cómo se va a incorporar de alguna manera en nuestros proyectos o en nuestros posibles proyectos este tipo de perspectivas y, bueno, tener una serie de, digamos, argumentación para ir centrando cada vez estos elementos. Yo creo que Alfredo notará también la diferencia, ¿no? O sea, porque está en el de formación en la práctica, ahí somos totalmente prácticos, hemos bajado toda la tecnología llamada terapia, y aquí estamos en la configuración de creación del conocimiento, ¿no? Y ahorita voy a ir aclarando en dónde me posiciono dentro de esta línea. En un primer momento yo les había dicho que estoy en la línea de ciencia, género y tecnología. Es lo que me interesa y es donde veo que se acomoda psicología clínica y de la salud. Pero eso no digamos, es excluyente. Es decir, de que alguien que no sea de psicología pueda decir, no, hombre, pues va a hablar de psicología de la salud, no le voy a entender nada. No, sino que me refiero a que el punto de partida siempre va a ser ciencia, género y tecnología, y las patitas que van a salir como productos tecnológicos viene siendo precisamente psicología clínica y de la salud, porque yo las veo como tecnologías, como estos productos culturales.
Entonces, bueno, me atreví a tomar una presentación, me parece que estuvo muy bien hecha y ahorita voy a explicar por qué. No quiero robar autorías, ahí están les autores. Son unos estudiantes míos del módulo que doy en la UNAM, que es Método Científico y Evaluación Psicológica, donde precisamente antes de entrar a la práctica les enseño de qué estamos hablando sobre metodología de la investigación con perspectiva de género y cómo centrarlo a una herramienta como la entrevista. Porque ellos y ellas, de hecho, ahí está otra vez Guiños Alfredo, que está con nosotros en la clínica, pues se van a incorporar dentro de esta metodología cualitativa como observadores no participantes, mis estudiantes, ¿no? Por eso les encargo que sepan, pues, de qué vamos a estar hablando. Entonces tomé prestada su presentación para precisamente hablarles de algunas cosas, ¿no? Primer momento, a ver, entender que género es una categoría analítica que si bien la podemos comparar en algunos momentos con respecto a algunas definiciones, como por ejemplo, saber que en el español, antes de que se incorporara la categoría dentro de las ciencias sociales, y ahorita voy a explicar por qué se incorporó primero ciencias sociales antes que cualquier otra disciplina, se entendía precisamente desde este apartado aristotélico, taxonómico de clase, tipo o especie. Entonces, por eso podemos decir qué género de película me gusta, qué género de música te parece adecuada, entre otros. ¿Por qué? Porque taxonómicamente se utilizaba la categoría como clase, tipo y especie. No es hasta que Gayle Rubin, en un texto buenísimo que se los recomiendo, yo creo que lo voy a tener que incluir en la bibliografía, incorpora la categoría sistema sexo-género dentro de un artículo que se llamaba El tráfico de mujeres hacia una economía del sexo, donde desafía el trabajo que tiene Claude Lévi-Strauss, que es un antropólogo de época muy relevante, muy importante, que empieza a defender la idea del relativismo cultural. ¿Qué es el relativismo cultural? Esta idea de que los grupos, de alguna manera, grupos étnicos, primero, no deben ser vistos como, digamos, grupos primitivos. Son grupos humanos que construyen, edifican y generan conocimiento desde sus propias epistemologías. Y en ese tenor, tienen que entrar en estados de excepción. Gayle Rubin, con sistema sexo-género, además hay que recordar que en la época se empieza a popularizar muchísimo la categoría de sistema dentro de las ciencias sociales. Sabemos bien que parte de von Bertalanffy, con la teoría general de los sistemas, viniendo de la biología, y luego Talcott Parsons, así como su alumno Luhmann, trabajan la categoría sistema para pasarla a ciencias sociales. Entonces, por eso no es una categoría desconocida, pues. Gayle Rubin la toma, pero ella dice, si voy a estar hablando de sistema, y si el sistema se distingue por tener categorías como, por ejemplo, orden, organización, interacción e integración, pues todas estas van a estar mediadas por el orden de género que tiene que ver con la división sexual del trabajo y traer una moral funcionalista de los cuerpos de las mujeres. ¿Qué es lo que decía Claude Lévi-Strauss cuando dice en este argumento del relativismo cultural? ¿Por qué tienen que entrar en un estado de excepción estos grupos tribales? Pues tiene como argumento que ven a las mujeres como objetos de intercambio y que es parte de la función de las mujeres pertenecer a estos intercambios dentro del matrimonio. Entonces, quien lo va a cuestionar totalmente es precisamente Gayle Rubin con este texto. Entonces, la categoría de género se incorpora a la academia a través de ese ensayo de 1987 de Gayle Rubin. Es ahí donde entra como categoría analítica. Como antecedente, ya teníamos la exigencia de que la categoría mujer fuera también una categoría analítica, un sujeto político y un sujeto de conocimiento. De alguna manera, ahí tenemos el feminismo de la primera ola, el feminismo de la diferencia, donde dice es que la categoría mujer nos puede brindar desde su punto de vista una realidad
un conocimiento particular, diferenciado de la categoría de hombre, y esta categoría puede ser tan parecida como la categoría de clase social que ya traía Marx. Entonces, precisamente, las feministas de la diferencia se retoman del marxismo la idea de la categoría mujer como una clase social. Entonces, vemos que históricamente tenemos este concepto, es importantísimo para las ciencias sociales, porque nos ayuda a ir ampliando, a ir cuestionando cómo se ha construido la ciencia, y la ciencia como un producto cultural que no puede estar apartada de la producción cultural, y que en esta forma en la que produce simbolismos, produce desigualdades, que no es neutral, porque en el establecimiento de la ciencia moderna, gracias Bruno Latour, pues, ¿qué es lo que nos va a decir de la ciencia moderna? Que la ciencia moderna se ha establecido como una entidad ajena, que es incuestionable, o que no se le puede cuestionar, porque genera conocimiento en pro de la humanidad. Claro que ahí era como forma de apartarse y decir, no me cuestionen, por eso soy neutral, no soy política. Entonces acá las ciencias sociales, desde género, empiezan a debatir cómo se ha construido el conocimiento científico. Y de ahí es donde me puedo, digamos, mover entre diversas disciplinas, porque tendríamos que ir averiguando de qué manera cada disciplina produce tecnologías de género. Particularmente en el derecho, podemos ver toda la tesis que ha publicado Lucía Núñez, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, donde nos dice que el derecho, sobre todo el derecho penal, porque ella va a estar muy interesada en cuestionar el derecho penal, es una tecnología de género, porque produce sujetos carcelarios, de los cuales todos son masculinos, y cuando son femeninos, los trata de una manera diferente hacia la configuración masculina. Entonces, por eso vemos que la categoría de género es importante para el análisis de cómo se construye el saber, ¿no? Y perdón, hice todo este preámbulo, creo que es necesario que sepan de dónde sale, ¿no? Entonces, no solamente nos vamos a quedar con una sola definición de género, sino que también vamos a ver que hay diferentes epistemologías feministas. Una de ellas, que es la más, digamos, cercana a los estudios tanto de psicología como de sociología, y también como a los estudios de neurociencias, es el empirismo feminista, donde precisamente retoman sus postulados científicos, es decir, tanto metodología cuantitativa y una que otra cualitativa, principalmente va a ser la cuantitativa. Sin embargo, la crítica que se le hace al empirismo feminista es de que sigue sosteniendo las mismas metodologías sin cuestionar la estructura en la cual se retoman esas metodologías. Es decir, pareciera una suerte de un agregado de hombres y mujeres para generar una empiria. Por ejemplo, podemos ver, al menos en psicología, todos aquellos estudios que te dicen, a ver, tuvimos un grupo de hombres y un grupo de mujeres. Por ejemplo, yo me acuerdo de uno que me pareció fabuloso cuando yo era fan de los trastornos de la conducta alimentaria. Uno de los estudios que llevé precisamente eran sobre precisamente cómo era la interacción entre hombres y mujeres, y si esta era diferente con respecto a la conducta alimentaria entre hombres y mujeres. Entonces hacen tres grupos: un grupo de hombres con hombres, un grupo de mujeres y mujeres, y otro grupo mixto, donde a cada uno de estos, a los hombres, se les daba como un menú, donde iban a seleccionar la comida a la cual iban, pues ahora sí que seleccionar. Es decir, tú ibas al buffet, estaban estos hombres, tenían como su menú, y antes de ir a comer algo, se les presentaba todas las posibilidades, y ellos nada más palomeaban. ¿Qué hacen los investigadores? Pues recababan las frecuencias de los alimentos que consumían, que supuestamente pues esperaba que el instrumento fuera reflejo de la conducta. Ok, ustedes dirán, bueno, pues, ¿cuál es la relevancia? Lo interesante ahí, de ese estudio, era precisamente que estos hombres, junto con otros hombres, lo que veían era que la dinámica alimentaria entre hombres
era el consumo de grasas, de carnes, de carbohidratos. A diferencia de las mujeres, que las mujeres elegían de que ensalada, que fruta, y que había como una cierta tensión con respecto a lo que cada una de ellas consumía. Cuando era el grupo mixto, se veía que había mayor flexibilidad de ambas partes. Y entonces, ¿cuál fue la conclusión? Claro que el género y las interacciones afectan el comportamiento. A lo que voy con este ejemplo de estudio es de que es parte de los estudios empíricos feministas, donde la categoría de género sirvió para crear la hipótesis y evidentemente formular tanto los grupos que se iban a analizar, ¿no? Y evidentemente iban a comparar, ¿no? Teníamos dos grupos experimentales, hombres con hombres, hombres y mujeres, y un grupo control, que era el mixto, ¿no? Entonces, podíamos ver que esa configuración retoma los métodos cuantitativos para poder elaborar una serie de hipótesis. Sin embargo, acá la crítica que se le hace a los estudios empíricos feministas es que precisamente no cuestionan la manera en la que se generan esos diseños de investigación. Yo ahorita voy a ahondar más en eso porque yo ahorita me encuentro situado en metodologías horizontales. Las metodologías horizontales cuestionarían totalmente la función de el investigador o la investigadora desde estos métodos empíricos. Por ejemplo, esta parte de ser un tanto neutral, que si el doble ciego, que si el consentimiento informado, los beneficios directos hacia las y los participantes. Entonces, esas serían como las críticas. Ahora, hay otro punto que se llama teoría del punto de vista feminista. Se acordarán que yo les dije que se ponía la categoría mujer como una categoría que podría brindar un conocimiento diferenciado a la categoría de hombre y que este podría ser similar o ser considerado similar como la categoría de clase social del marxismo. Entonces, bueno, la teoría del punto de vista lo que dice es que la forma en la que las mujeres experimentan la vida desde el ser mujer las pone en un lugar digamos, de privilegio, de conocimiento de alguien que está en una situación de opresión. Entonces, el punto de vista como un enfoque epistemológico servía para entender las experiencias de las mujeres desde su ser mujer. ¿Cuáles van a ser las críticas con respecto a este enfoque que esencializaba las experiencias de las mujeres? Por ejemplo, como venía totalmente de estas mujeres privilegiadas que accedieron tanto al voto como a la educación, pues, ¿qué pasaba ahí? Que parecía que se esencializaba el mujer con lo que se denomina ahora, y eso lo trae Paul Preciado, que dice con la biomujer. Es decir, que las mujeres trans no podrían caber o no podrán hacer uso de la epistemología del punto de vista porque no son mujeres. Porque como parten desde el feminismo de la diferencia, hacen como toda esta distinción de que una mujer trans no es mujer. Entonces esas serían las críticas, los limitantes o incluso la entrada de los cisvarones a los espacios de conocimiento feminista, donde precisamente estaríamos limitados, no podríamos entrar, sería apropiación de los espacios. Entonces esas serían como los limitantes a esa epistemología. Luego entonces tenemos el posmodernismo feminista que rompe con los binarios, rompe con esta noción analítica de decir hombre o mujer, ¿no? Sino que propone ampliar esas categorías, ¿no? Fuera de los binarios, donde puede entrar precisamente una persona trans, no binaria, una persona racializada y demás, ¿no? O sea, y ahí una gran exponente, al menos para mí, y evidentemente ahí tendré otras autoras aledañas como Karen Barad, sería Donna Haraway. La crítica que se le hace, pero me parece un tanto injusta, viene precisamente de la autora Norma Blázquez Graf, donde menciona que el feminismo postmodernista cae en el relativismo cultural, cuando no es así, porque Donna Haraway discute continuamente el relativismo cultural. Entonces, bueno, para hacer metodología saben muy bien que, bueno, para
tener una investigación con este enfoque, necesariamente tenemos que ir conociendo las diferentes epistemologías, y estas epistemologías de alguna manera coincidirán más con los métodos analíticos cuantitativos o cualitativos. Ya les estaba diciendo que el empirismo feminista cae más en un encuadre cuantitativo que cualitativo. Y los enfoques como, por ejemplo, punto de vista, caería más en el cualitativo, incluso fenomenológico, dada esta situación de privilegiar las experiencias de las mujeres como puntos centrales de la construcción de un conocimiento parcializado. Y precisamente el posmodernismo, que no estaría muy de acuerdo Donna Haraway con señalarla desde el posmodernismo, pero bueno, caería más en las metodologías horizontales, y que estas pueden ser cualitativas o cuantitativas. Entonces, bueno, estas características que he nombrado, que son solamente algunas, ¿no? Nos ayudan precisamente a ir construyendo ya no objetos de estudio, sino sujetos de conocimiento o sujetas de conocimiento. Aquí le damos un giro de 180 grados, no estamos hablando de objetos porque sería nuevamente en esta crítica hacia cómo se configura la ciencia moderna, es de que no estamos hablando de objetos como una situación de fetichización, de volver al cuerpo inerte, ¿no? Sino que aquí se hace epistemológicamente, incluso lo retoma Boaventura de Sousa Santos al hablar de epistemologías del sur, que aquí hay dos distinciones. Está un sujeto cognoscente, es decir, un sujeto privilegiado que ha sido empapado, envuelto en todo el saber universitario, ya sea desde estas escuelas clásicas de conocimiento, al menos en medicina y en salud, tenemos dos muy grandes y clásicas, que es el conocimiento de la escuela americana, que es totalmente pragmática, o enciclopedista, que es precisamente toda la tradición europea. Entonces, ese es un sujeto cognoscente, que de alguna manera tiene ese privilegio de poder estar situado en estos campos, pues ahora sí, de un capital cultural de esa naturaleza. Y los otros, para no generar una otredad, una brecha que nos distancie, se van a situar como sujetos de saber. Nuestros sujetos de saber son a quienes nos los vamos a acercar en caso de que sea una investigación empírica, ¿no? O sea, como, no sé, levantar una encuesta, o en mi caso, que es co-construir un espacio de, digamos, de un saber situado sobre experiencias de medicalización en personas trans, hombres trans. Entonces, son sujetos de saber, ya no son solamente objeto. Porque se acordarán, siempre nos lo han dicho durante todo el tiempo, necesito saber cuál es tu objeto de estudio, y para mí me parecía como muy abstracto incluso algunas veces el decir sujeto, digamos, objeto de conocimiento, ¿no? Entonces, aquí una de las características es de que le damos un giro a eso. No estamos hablando de objetos, estamos hablando de sujetos de conocimiento, y nosotros, nosotras, nosotres somos sujetas cognoscentes, ¿no? Entonces, la distinción básicamente radica en la posibilidad de que uno está dentro de la universidad y la otra persona puede que no haya estado hasta el lugar donde estamos, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se refiere. ¿Dudas hasta acá? Vamos bien, digo, a mí me gusta mucho el tema, me puedo clavar hablando del tema, pero no sé si se va entendiendo. A ver, Rodo. Yo, bueno, nada más estoy tomando notitas, pero una duda como técnica. Posterior a las sesiones en el portal, ¿cómo se llama? De Sology, algo así. ¿Van a quedar cargadas las sesiones? Sí, bueno, la voy a subir al YouTube, y al YouTube lo voy a redireccionar a la página de Schoology. Ok, gracias. Va, no hay de qué. Sí, fue una duda muy técnica. ¿Algo más? No, vamos bien. Sí, Alfredo, bueno, nada más veo dos caritas. No me dejen morir solo, o no nos dejen morir solos. Todo bien, todo bien. Todo bien. Interesante. Okay. La verdad es mi primera vez en estas situaciones. Pero me está gustando bastante. Ok, bueno, veo que todo. Alfredo, alzaste la mano, a ver, dale. Sí, nada más lo último que dijiste me sonó a... Uno era, o sea, como reconocer el saber de la persona que es del sujeto, ¿no? Así es.
O sea, no hacer una distinción, digamos, ¿cómo podría decirlo? Sí, como una distinción limitante el ser el científico que estudia, ¿no? Ok. Mencionas algo importante, lo voy a tomar un poquito más adelante y lo vamos a retomar con Donna Haraway, porque he espoleado una y otra vez la parte de testigo modesto. Lo voy a decir de una vez. O sea, en esta relación, que muchas veces era sujeto-objeto, ¿no? Aquí que cambiamos las relaciones, nos vemos como sujeto cognoscente y sujeto de saber, ¿no? Y que están en esta interacción o esta interacción, ¿no? Entonces, en esta forma de darle un giro a cómo construimos conocimiento, Donna Haraway, cuya trayectoria ella es bióloga, luego hizo una maestría en filosofía, en biología de la evolución y luego hace un doctorado en filosofía de la ciencia. Ella le ha importado y le ha interesado muchísimo dar como estos giros continuos a cómo estamos entendiendo la construcción del conocimiento. Y en primer momento, en primera instancia, está esta relación binaria, esta relación jerárquica entre sujeto y objeto, donde entiendas objeto a sujetos, a personas, a toda aquella persona que pudiese ser, digamos, en efecto, o sea, objeto de mi manipulación. A ella le preocupa totalmente eso. Ya dice, o sea, me parece algo terrible que sigamos creyendo que esa sea una forma válida de crear conocimiento. Tenemos que hacernos responsables de lo que estamos haciendo, ¿no? De los daños que pueda haber, y evidentemente tiene toda una discusión bioética con respecto a cómo se está produciendo conocimiento, ¿no? Porque en Estados Unidos hubo el caso Tuskegee, que en una zona, no me acuerdo muy bien, pero en una zona de una mayor concentración de población afroamericana, donde los investigadores médicos querían saber, se preguntaban cuál era la historia natural de la sífilis. ¿Y qué es lo que hicieron? Infectaron a más de 1,500 afroamericanos sin su consentimiento con sífilis. Y no solamente eso, para saber la historia natural de la enfermedad, tuvo que pasar 30 años de que estas personas vivieran con la enfermedad sin la posibilidad de acceder a medicamentos. ¿Por qué? Porque estaba ahí todo un registro, el sistema médico tenía registradas a estas personas, decían, estos son objetos de un experimento, no tienen que darle medicamento. Este caso se dio a conocer por una periodista del New York Times y digamos es una máxima exponente de lo que se hace cuando se construye saber desde estas polaridades entre sujeto y objeto, porque los otros son objetos. Y además de que evidentemente se notaba un racismo impresionante. Además todavía lo hay, pero en ese momento era clarísimo. Entonces precisamente Donna Haraway lo que pone a discusión es eso. Entonces, ella retoma un texto del siglo, me parece que 19, 18, no recuerdo muy bien, del padre de la química moderna, que es Boyle, con la bomba de vacío, y entonces en este texto ella va analizando poco a poco este sujeto de conocimiento, ¿no? El que representa la ciencia. Cuando ella dice testigo modesto, es en esta noción de la neutralidad. Es decir, que aquella persona que es la representante del supuesto saber, tiene un comportamiento claro, una serie de valores que representan el conocimiento científico. Por ejemplo, yo me acuerdo muy bien que en mis prácticas de psicología clínica nos decían, tienes que ir con corbata, tienes que ir de traje, porque tú tienes que representar a la psicología. O sea, tú tienes que ser ese testigo modesto, tienes que hablar con términos que casi no se te entiendan, tienes que vestir y tienes que tener un capital simbólico, material y económico que represente aquello que sea la ciencia. Es decir,
aquellos que nos dicen, no, yo no hablo por mí. Los datos hablan por sí solos. ¿Se entiende? O sea, creo que esa es la frase máxima de lo que va a estar criticando Donna Haraway con la construcción del conocimiento desde la idea del testigo modesto. Ese es el testigo modesto. Porque incluso por eso decían, las mujeres no pueden construir conocimiento porque no pueden ser testigos modestos. ¿Por qué es esto? Cuando estaban haciendo el experimento de la bomba de vacío, que extraían el aire, ponían como experimento, como objetos de la experimentación a unos animalitos, a unos pajaritos, extraían el aire y evidentemente los asfixiaban. Y cuando hacían esta exposición pública, ¿no?, sobre cómo funcionaba la bomba del vacío, porque evidentemente la ciencia no solamente opera a nivel de lo privado, sino que es totalmente pública. Entonces, cuando estaban difundiendo la información de cómo funcionaba la bomba de vacío, habían mujeres entre el público y pedían que no dañaran a los animales. Ajá. Y entonces ahí había el señalamiento de por qué las mujeres no podían ser científicas. Porque estaban totalmente embestidas por su biología, por su fragilidad. Y ahí métanse a todo el rollo que estudia una feminista empirista, que es precisamente Cordelia Fine, que van a ver en la plataforma, ahí están sus textos, que precisamente señala el neurosexismo. El neurosexismo de la época de Boyle, señalada por, y además le van a rezumbar las orejas a varios psicólogos y psicólogas, que nos enseñaron que el señor Paul Broca, el famoso neurólogo, antropólogo que había descubierto la zona de Broca, que tiene que ver con una parte del dominio del lenguaje, pues resulta que este señor, en esa época de Boyle, afirmaba que las mujeres tenían un cerebro más pequeño que el de los hombres y esa era también una limitante cognitiva para que se acercaran a la ciencia. Entonces, hay todos estos elementos que son de la época, o sea, para señalar y argumentar por qué en la construcción del saber, entre el sujeto-objeto, en ese señalamiento, el sujeto de conocimiento, que era el científico, para Donna Haraway lo va a señalar como el testigo modesto, aquel que supone, representa un saber impresionante y así como la misma modestia de la neutralidad o la distancia suficiente para reflejar transparentemente los datos sin que se vean sus sesgos, ¿no? Rodo. Perdón, al final no entendí muy bien o no la caché, la relación justo del experimento de Boyle, de la bomba, con el tema de las mujeres. Ahí como que me... ya. Ok. Lo de la bomba del vacío, a ver, si nos vamos precisamente a esta parte de cómo se difundía la ciencia, lo que hacían eran demostraciones públicas. Y en esta demostración pública, pues habían grupos mixtos. Y entonces en estas demostraciones, con estos animalitos, veían las reacciones de las mujeres y que habían varias que habían reaccionado en contra de que se siguiera el proyecto científico porque estaba dañando a estos animalitos. Ajá. Y entonces ahí había el argumento de que las demostraciones públicas tendría que ser entre varones. Incluso ahí está esta parte de, ¿cómo se llama? Nobiliaria, ¿no? Un varón que represente y refleje la racionalidad de la ciencia y evidentemente esté alejada de lo biológico, lo emocional, solamente él podrá reproducir el saber, ¿no? Entonces, por eso ahí está este paralelismo que hace Donna Haraway para decir, claro, las mujeres no eran testigas modestas porque primero no tenían acceso a la universidad, al conocimiento, al método científico, y se les veía con una fragilidad y un limitante para entender la construcción del conocimiento y evidentemente el progreso de la ciencia. Por esa fragilidad emocional ante la respuesta de la experimentación. Porque acuérdense que antes de que existiera también el método científico como lo conocemos hoy en día, primero fue la experimentación. Y parte de la experimentación es la que se hacía como con la bomba del vacío, ¿no? Entonces es como un pasaje histórico que retoma Donna Haraway para justificar este cambio epistemológico de por qué hay que dejar de estar hablando de sujeto-objeto. Porque en esa relación el sujeto es el testigo modesto y evidentemente todo lo que pueda experimentarse, todo lo con lo que le pueda meter mano, va a ser de su dominio. Entonces por eso
se brincan protocolos éticos, por eso les da igual los derechos de los animales, por eso no reflexionan sobre la necesidad de que la ciencia esté regulada por los derechos humanos. No sé si ya, más o menos como que ya se cacha. Ok, buenísimo. Entonces, todo esto viene de esta epistemología feminista. Ajá, porque estamos repasando todo esto históricamente. Siempre estamos haciendo como estos recuentos históricos, son necesarios. Entonces, hay diferentes perspectivas, así como les dije que epistemologías, como feminismo laboral, feminismo marxista, feminismo radical, el feminismo psicoanalítico, socialista, el ecofeminismo, el feminismo fenomenológico y evidentemente posmoderno. Yo no soy experto en ninguno, o sea, para no caer en esa situación de modestia, con el que más siento empatía es con el que se ha señalado desde esta autora, el posmoderno, porque es donde veo que el sujeto político del feminismo no queda anclado en un esencialismo biologicista de la diferencia sexual, es decir, que no está anclado a un feminismo para solamente las mujeres, sino que es un feminismo que rompe con la idea de que el sujeto político sea únicamente las mujeres, sino que entre la diversidad, siempre y cuando, sí, y solo sí, porque también hay una condicionante, ser respetuoso con respecto a lo que se está trabajando, ¿no? Porque ahí sí sería como una suerte de apropiación y colonialidad y otra vez, ¿no? Lo que a mí me queda como una gran responsabilidad en tanto vivirme como un cis varón homosexual y que precisamente históricamente, aunque haya tenido un passing heterosexual, pues tuve el privilegio de no ser cuestionado más que cuando mi homosexualidad es pública, ¿no? A diferencia de las mujeres que se les cuestiona todo. El sencillo ejemplo, en la licenciatura yo recuerdo una amiga, habíamos ya egresado y estábamos platicando cuál era como nuestra experiencia dentro de la universidad, ¿no? Entonces, o sea, me preguntaba a mí, en ese Fausto del pasado, pues no tenía ni idea de esto, y pues yo le decía, bueno, pues es que a mí me pareció, había uno que otro profesor maletón, pero sí me gustó, bla, 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 ¿no? Pero sí, siempre bien. Y ella refutándome, pues sí, siempre te fue bien, porque a ti nunca se te cuestionó esta palabrita, porque nunca la dijiste. Yo, ¿cuál? La de yo siento. O sea, porque creo que ahí tenemos en las participaciones una serie de motes, ¿no? Bueno, una serie de palabras, ¿no? Que las repetimos mucho para participar, ¿no? Me pareció interesante, ¿qué otra? Es que hay varias, ¿no? De que, sí, es que yo pienso, no lo sé, las que aperturan nuestra opinión. Y era común que saliera el yo siento. Y era curioso, esta amiga empezaba diciendo en sus participaciones en clase, es que yo siento que, y muchos profesores le decían, a ver, tú no sientes, tú piensas. Ese señalamiento es esta parte de tú tienes que ser testigo modesto, es decir, tú tienes que operar con la razón. La emoción, que es algo de lo femenino, es algo que no es propio de la ciencia. Entonces, ese señalamiento continuo, reiterado en ella, que le hacían a ella y a mí no, claro que tenía que ver con un orden de género. ¿Por qué me parecía sorprendente? Porque claro, lo tenía yo invisible, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que se viven dentro de las universidades continuamente. Y al menos en ese momento yo tenía este passing heterosexual, pues, bueno, o sea, claro, pues claro, tenía y a la fecha, ¿no? Mientras no se vea lo marica, pues ahí tienes, ¿no? Sin embargo, ahí es donde tiene que entrar toda esta responsabilidad de quiénes estamos en estos espacios, cómo los construimos, ¿no? Porque desgraciadamente, y me ha tocado también la misma universidad, mi propia facultad, que siguen creyendo en este feminismo de la diferencia radical, y hay señalamientos de que si un hombre habla del feminismo, inmediatamente, si no habla de masculinidades, es apropiación. Claro, porque tienen toda una concepción del feminismo del punto de vista también de un feminismo de la diferencia, y que claro que lo viven de esa manera ahí. Lo comprendo, no quiero justificarlo, nada más lo comprendo, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí vamos viendo que se va entrelazando la epistemología
con la metodología. Para mis estudiantes que están en titulación y que muchas veces les atrae evidentemente la parte empírica, pues nos vamos a tener que acercar mucho a los feminismos empíricos. En caso que quieran como establecer como un cuestionario, que quieran trabajar con grupos, claro, se puede hacer desde acá. O las últimas tesis que hemos tenido, que están más referidas, como esta parte de las experiencias situadas, las entrevistas. Por ejemplo, una tesista hizo una tesis maravillosa sobre esta experiencia, sobre una terapeuta cis heterosexual que entrevistó a un chico cis homosexual en la clínica, pero de forma curiosa, ahí había porque si nos vamos a la interseccionalidad más clásica, dirían, no, pues, ambos están en una posición de desventaja porque son grupos oprimidos y demás, entonces probablemente se puedan llevar y a entender mucho mejor. Pero habían experiencias de clase social que evidentemente hacían la diferencia en la experiencia. Por ejemplo, ella venir de una clase social baja y una performatividad más, ¿cómo decirlo?, desafiante, porque traía piercings y a veces tenía bilé de labios un tanto más oscuros, no era rojo como tal, pero sí le gustaba como maquillarse, ¿no? Y este chavo era judío de clase alta. Cosa súper interesante porque continuamente la descalificaba a ella. Y entonces vemos cómo en esa experiencia que empieza a recabar esta chica en las entrevistas de la experiencia clínica, vemos que, claro, aunque tengamos ciertas experiencias de opresión, nuevamente el cis homosexual y luego de clase alta, blanco, judío, pues va a tener una serie de expresiones sexistas, porque incluso ay, no me esperaba una terapeuta así como tú. Y claro que la sacó de onda y me preguntó a mí, oye, yo tengo que cambiar mi apariencia. Si yo tuviese esa noción de testigo modesto, claro, quítate, ¿cómo te atreves? ¿Por qué se te ocurre? Claro que no. Ajá. Entonces es donde le damos los giros, ¿no? Entonces toda esa experiencia la va recabando en un estudio cualitativo, narrativo, con una epistemología feminista de diseño de historia de vida, ¿no? Entonces vemos precisamente que lo trabajamos de esa manera. Vamos bien hasta acá, o sea, no me estoy descontextualizando, no me estoy yendo, porque luego yo me voy muy lejos. ¿Todo bien? Ok, bueno, ya veo 3 caritas. Espero más caritas vayan apareciendo, pero se agradecen las que están ahí. Ok, entonces, de todo lo que he estado hablando, es en esta idea de género y conocimiento, ¿no? De cómo precisamente Julieta se desapareció, pero bueno, les digo el biopoder, estoy en todo. Bueno, entonces vemos cómo la ciencia moderna, traducida a lo que dice Bruno Latour es un sociólogo de la ciencia que hace estudio precisamente de cómo se construye el conocimiento. Sí, ya sé, no me has hecho carrilla, Julieta, no te preocupes. Es parte del estilo de no ser modesto. Entonces, bueno, retomando esta idea de ciencia moderna, la vamos a retomar de Bruno Latour, que es un sociólogo de la ciencia, que hace un cuestionamiento con respecto a cómo se construyó la ciencia moderna a partir de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, cuya finalidad de la ciencia en esa época tiene que ver con una condición militarizada del control y la reproducción de un estándar, ¿no? Y que en ciencias sociales y evidentemente la psicología podemos reconocer cómo se van edificando una serie de políticas familiaristas de control y regulación social con respecto a conductas sexuales. Por ejemplo, y Gail Rubin en otro texto muy bueno también lo revela, diciendo que en Estados Unidos en esa época mantenía una condición precisamente de regulación social con respecto a la vida sexual, donde la prostitución, la masturbación y la homosexualidad no solamente se veían como enfermedades mentales, sino que estaban añadidas, o sea, imagínense, y aquí para entender lo que está pasando hoy en día con lo de Ucrania, ¿no? Que los homosexuales tenían posicionamientos comunistas
Y de hecho, en todo el posicionamiento político de McCarthy, se conoció como el, híjole, no me acuerdo muy bien. ¿Tú te acuerdas, Rodo, de esa política de McCarthy, de este general militar de McCarthy, que era algo así como Lavender, no me acuerdo qué. Híjole, no me acuerdo, pero era un señalamiento como el criminal lavanda, y era este señalamiento de que todas las familias tenían que tener una vigilancia sobre la conducta homosexual de sus integrantes. Es ahí donde ese contexto histórico facilita y posibilita una tecnología llamada terapia de conversión. O sea, no es de gratis. Y también ahorita mencioné lo de Ucrania. Claro, o sea, todo este conflicto con Rusia tiene que ver con todos estos antecedentes históricos. No pasó hace 2 años, no pasó solamente en 2014, cuando precisamente Rusia se adueña de una parte que tenía propiedad Ucrania y que evidentemente quiere unirse a la OTAN dirigida por Estados Unidos y aliados de la Segunda Guerra Mundial. Punto. Entonces, vemos que en ese contexto histórico de lo que señala Bruno Latour es de que la ciencia es un producto militar, es un producto de la vigilancia y el control de los cuerpos para llevar precisamente a un establishment, ¿no? Esta idea del sueño americano se alimentaba de todas estas políticas. Ajá. Y entonces, o sea, yo lo sitúo mucho en terapia porque terapia familiar se ve embarradísima en esta parte de Charles Socrates como el padre fundador de las terapias de conversión, al decir y recomendar que las familias tendrían que asistir a una terapia familiar dirigida a reorientar los roles de género de los padres y evidentemente va a influir en los hijos. Y es un postulado sistémico donde tú cambias una parte del sistema, todo el sistema se cambia. Y funcionaba y operaba perfectamente en las terapias de conversión, entendidas como tecnologías de género, tecnologías de la ciencia moderna, llamada precisamente psicología, o incluso trabajo social, o incluso también de antropología, porque ahí hubo una mezcolanza interesante. Entonces, precisamente vemos que la ciencia es un producto cultural que obedece a una situación histórica muy particular, y cuando hablamos del testigo modesto, estamos hablando precisamente de aquel productor del conocimiento que ostenta una transparencia, ostenta una neutralidad, donde se sitúa entre una relación sujeto-objeto y no tiene una reflexión bioética de los daños hacia los otros. Ni siquiera se pregunta cuáles son los beneficios. El único beneficio, porque se acordarán que siempre nos dijeron, en el consentimiento informado le tienes que decir a la persona que es por el bien de la ciencia, por el bien de la producción del saber. Entonces, y eso beneficia directamente a la persona. Por eso ahora que estoy otra vez en mis cursos de bioética, que amo, es mi crush, mi profesor de bioética, por eso le aprendo muy bien también, ¿no? Hay afectos en la construcción del saber, evidentemente, y entonces precisamente parte de esta noción de bioética, hay que entenderla, que la bioética propiamente entendida como el día de hoy, es en los 80s cuando surge. Entonces, si estoy diciendo que la producción del conocimiento desde ciencia moderna está después de la Segunda Guerra Mundial y hasta los 80s es cuando precisamente se establece la bioética como una disciplina que regula la producción del conocimiento científico y la intervención científica, estamos hablando de 30 años de que hicieran lo que se les viniera en gana con la justificación de la ampliación del saber, ¿no? Ya no un saber, ¿cómo decirlo?, del oscurantismo. ¿Se entiende hasta acá? O sea, ¿vamos bien? No me estoy exaltando nomás porque me gusta. O sea, ¿sí se entiende? Ok, buenísimo. Ay, espérenme, me llegó ahí un mensajito, es que ando en todo, que dice, la educación sí va a contar con la asistencia. Ay, quiero asustar a la gente y les voy a decir, sí cuenta la asistencia. El biopoder, disculpen ustedes. Bueno, entonces, dentro de ciencia, género y tecnología, hay diversas áreas. Entre ellas, yo me exalto, me encanta la parte de la producción del saber.
¿no? Pero también está la otra que se llama o se reconoce como la exclusión de los espacios del saber. Y en esta parte, lo hemos visto en las universidades, creo que es la parte como más visible, donde estamos hablando de las niñas, las adolescentes en la ciencia, ¿no? Y la ciencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa área trata de reconocer esto que se ha construido como el techo de cristal, piso pegajoso, las brechas soterradas de género, que ahí hay un estudio fabuloso, me encanta, está de forma libre, se llama Intrusas en la Universidad, lo escribe, la investigación es por parte de Ana Buquet, Araceli Mingo, Ofelia, no es Ofelia, es Hortensia Moreno y Marisa Velaste Weigoitia. Oye, es que tengo problemas con su apellido. Bueno, entonces, ¿qué hicieron ellas? Desde el empirismo feminista, también desde una reflexión situada, investigaron si la UNAM realmente era tan inclusiva como se dice ser. Entonces, se fueron hasta DGAPA, que es la Dirección General de Administración del Personal, y solicitaron, ya saben, con estos formatos de testigo modesto, claro, en pro del conocimiento necesitamos las estadísticas de cuántos son tus trabajadores académicos, académicas, de, ¿cómo se llama? De administrativos y evidentemente estudiantes, ¿no? Ok, y podemos ver que en el primer momento hay más mujeres que hombres. Y uno dice, mira, pues ahí ya se acabó, ¿no? Ahí está, hay más mujeres, Fausto, ¿de qué te quejas? ¿O qué se quejan estas mujeres? Bueno, el análisis soterrado significa, hay que incluir otras categorías analíticas dentro de la estadística descriptiva sobre, cuántas mujeres hay, pero que tienen plaza de tiempo completo. ¿Cuántas son de asignatura que son temporales? ¿Cuántas son? Y entonces ahí veíamos que ahora sí que las gráficas cambiaban. O sea, habían más mujeres, pero esta gran cantidad de mujeres principalmente son docentes de asignatura. No tienen tiempo completo, a diferencia de los hombres. Hay más investigadores de tiempo completo que investigadoras de tiempo completo. Hay más directores que directoras, porque además no hay tantas facultades. Y entonces es ahí también otra muestra de un estudio que tiene que ver con esta parte del empirismo feminista. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo asociamos el conocimiento de acuerdo al género? Pues claro, lo que les decía, ¿no? Estas son las virtudes del testigo modesto. Es masculino, representa el conocimiento, la razón, es objetivo porque seguramente en cualquier momento, en alguna participación les ha salido es que siendo objetivos, es que no quiero ser subjetivo. No, acá somos subjetivos todo el tiempo, ¿no? O sea, por eso voy a traer a colación todo el tiempo este meme de Scooby-Doo, donde se preguntan, ¿y quién era el que se oculta detrás de la objetividad y quitan la máscara? Y es la subjetividad. Claro, ahí está. Entonces, tenemos que el testigo modesto es masculino, representa el conocimiento, la razón es objetivo, supuestamente es imparcial, es fuerte y es productivo. Y que lo femenino, quienes no son testigos modestos, es la intuición, que son las mujeres, que manejan la intuición, las corazonadas, los sentidos, emociones, es subjetiva, es parcial, ¿no? Y entonces, ¿esto cómo influye? En que precisamente si la ciencia fue construida desde una serie de valores asociados a un sujeto muy particular, pues evidentemente no iban a entrar. Y claro que se vuelve un tema insólito lo de Marie Curie, ¿no? Donde Marie Curie gana diversos premios de diversas áreas, ¿no? Y luego dicen, bueno, es como el burro que tocó la flauta. O sea, nunca se le puede ganar el patriarcado, ¿verdad? Entonces, bueno, a eso vamos a comprenderlo ya históricamente como el androcentrismo en la ciencia y el conocimiento, donde se ha privilegiado un punto de vista masculino, neutral, donde se mira esta ginopia, ¿no? Es decir, esta falta de inclusión o invisibilidad de las mujeres, ¿no? Hay un mantenimiento de los intereses masculinos sobre los femeninos y evidentemente se reproduce la misoginia. Entonces vemos
que en estas relaciones los investigadores o conocedores principalmente tienen que reconocer estas formas en las que se produce conocimiento y es lo que vamos a estar elaborando continuamente. Ajá, vamos a estar reflexionando sobre desde dónde estamos generando nuestras preguntas de investigación. ¿Cuáles son nuestros lugares situados? Ajá, y para eso pues ya lo vamos a revisar, ¿no? Porque es importante reconocer que todos y todas, todos, tenemos sesgos de género. Están ahí, no me puedo deshacer de ellos. Aunque nos digan, al menos en metodología cuantitativa, que hay que deshacernos todos los sesgos porque son las variables extrañas. No, acá decimos esta variable está aquí y no me la voy a deshacer. No puedo. O sea, ¿qué quieres que me haga? ¿No? Entonces, más bien, ¿de qué manera participan estos sesgos en la construcción de este conocimiento y de qué manera me hago responsable de ello? Ajá. Entonces, básicamente, lo que he dicho, tras bambalinas de todo esto, es de que hay una producción, reproducción y aplicación de este conocimiento. Ajá. Desde estas situaciones muy particulares, ¿no? Y entonces, una investigación con perspectiva de género, como les decía, puede ser cuantitativa o cualitativa, pero hay que entender cómo vamos a incorporar y de qué manera nos vamos a ser responsables de esta incorporación del género. Ajá. ¿Cuáles son los nodos fundamentales de las desigualdades de poder dentro de nuestra construcción de conocimiento, ¿no? Y bueno, en estas metodologías yo ya había explicado un poquito más, no se ve tanto, pero no es algo urgente, no va a venir ningún examen, pero precisamente hay que ir comprendiendo cuáles son los alcances de la investigación, como dirían en cuantitativo, que si es solamente descriptivo o es correlacional o es experimental, en sus fases cuasi experimental o experimental puro, bueno, de qué manera desde el empirismo feminista me estoy haciendo cargo de ello. Entonces ahí es donde podemos entrar en las lecturas tanto de Gina Rippon como Daphna Joel o Cordelia Fine, o si yo me voy a lo cualitativo, bueno, de qué manera estoy trabajando la horizontalidad, la bioética, bueno, que también el otro tiene la parte de bioética, pero acá como estoy totalmente en contacto con seres humanos, bueno, pues de qué manera me aseguro que haya un beneficio directo a la persona. Y bueno, con esto termino la parte como introductoria de más o menos de qué trata este curso. Inicialmente tenía por nombre Laboratorio Creativo en Investigación en Salud Mental con Perspectiva de Género, pero creíamos que se acotaba solamente a salud mental, valga lo que se entienda por salud mental, porque luego acá en México me sorprende que cualquiera hace salud mental. Entonces, por eso decíamos, bueno, pues si se va a entender lo que quieran, pues entonces mejor lo cerramos a proyectos de investigación con perspectiva de género, punto, ¿no? Entonces, voy ahora a dejar de compartir esta presentación y quiero pasar a dudas, preguntas, comentarios, quejas. Bueno, yo espero que no haya quejas, pero bueno, también son válidas. ¿Dudas hasta acá? Poco quedó súper claro. No. Digo, no quiero caer en la modestia de decir, claro, soy muy claro. No, pues que bueno, creo yo que la explicación un poco ya quedó bien. Yo leí en la plataforma y desde la invitación en el correo que mencionaban que justo no van a hacer todas las sesiones como cátedra ni como seminario, sino que se va a trabajar como taller. Entonces, no me quiero adelantar, entonces no sé si vas a seguir con eso o pregunto. Vamos a checar la plataforma. Espérenme nada más tantito. Espérenme tantito. Si pongamos... Aguántenme. Déjenme compartir pantalla. Compartir pantalla. Ya se reveló mi fondo verde, lo que no quería. Pero bueno, ahí está. No es magia, es un fondo verde. Vamos a ponernos... ¡Ay, qué bonito! Listo, siempre, para no extrañar tanto la presencialidad. Bueno, entonces, ya tenemos acá la plataforma. Ya el día de ayer me dediqué a ir organizando las carpetas
para que sea como más entendible, ¿no? ¿De qué va? Miren, la idea es de que al final tengamos un producto que compartir, porque como saben, y no me gusta tanto, pero también a veces se vuelve disfrutable, hay una tensión ahí mía. La universidad es, sobre todo la UNAM, es muy productivista, o capitalista. Y entonces nos piden precisamente que tengamos un producto. Entonces, el producto puede ser adelanto de investigación y la idea es llegar a un punto de compartir, ¿no? O sea, compartir ese espacio en un pequeño coloquio sobre nuestros avances de nuestros proyectos. Y entonces me he dado la tarea de generar una serie de instrumentos que pudieran servir. Por ejemplo, a ver, vamos a ver que es guía de elaboración de tesis. Básicamente me basé en los puntos de lo que nos pidieron al menos en el doctorado de investigación psicológica, los puntos nodales de lo más básico de un proyecto, ¿no? Que tiene que ver precisamente ir identificando el título, la línea de investigación a seguir. Bueno, yo estoy adscrito totalmente, o al menos la configuración de ciencia, género y tecnología, psicología de la salud, psicología clínica, pero ahí tendrían que ustedes identificar desde dónde estarían trabajando sus temas. Un pequeño resumen, aunque ese se sabe que es hasta el final, cuando ya lo tenemos, pero sí cumplir con estos 3 elementos mínimos, no 6 elementos mínimos, ¿no? Justificación, que responde a la pregunta por qué es importante este proyecto. Planteamiento del problema, que son argumentos que defienden la importancia de este proyecto. Los objetivos, todos planteados en verbos en infinitivo, ya saben, los que terminan en ar, er, ir, ¿no? Asociar, ejecutar, comprender, conocer, describir, todo lo bonito que nos ofrece Bloom, ¿no? O Matrazo. Revisar los verbos, ahí está, Bloom. Antecedentes. ¿Qué se ha hecho antes de este estudio? ¿Qué estudios existen sobre el tema? ¿Qué encuestas existen, por ejemplo? Y bueno, ahí es la selección de cuantitativo, cualitativo y referencias formato AMPA. Es lo mínimo que nos piden precisamente para poder, pues ahora sí que acreditar y evidentemente expedir constancias. Esa es la parte como de trabajo artesanal de ustedes, ya me robo esa palabra de mi profesor que nos dio cualitativo, donde tienen que precisamente compartir. Si ya lo tienen, bueno, irlo puliendo de tal manera que se entienda desde una metodología horizontal o de qué manera justificarían pues su proyecto, desde el pensamiento situado. Lo puse en 3 unidades. Bueno, espérate. Sigo con lo del proyecto. Otro elemento que les puede ayudar es este otro, pero lo veo como más elaborado. Este ya es de las tesis de cómo nos lo piden, pero bueno, esto es más bien para mis chamacos que se tienen que titular. Entonces, a ellos y ellas sí les pido que cumplan con todos estos requerimientos. Lo pueden bajar también para que puedan checar, ¿no? Igual título, resumen, índice, porque pues es la parte de la abreviaturas de las revistas consultadas, introducción, antecedentes, planteamiento, justificación con objetivos, hipótesis en caso de haber, objetivo general, objetivos. Ahora sí, la metodología, que es lo que se va a hacer, diseño, población, universo, tiempo de ejecución, esquema, definición de grupos a intervenir, criterios de inclusión, exclusión, eliminación, tiempo de muestreo, todo esto me lo tienen que hacer mis chamacos. Ya si ustedes quieren aventarse a hacerlo, es muy válido, les puede ayudar, pero no es algo que se les pida a ustedes. Ustedes nada más el otro proyectito. Esto nada más es como una guía de los puntos que pudiéramos ir trabajando. Y lo demás es para complementar. Por ejemplo, acá tenemos las unidades, aportes de la ciencia, género y tecnología. Yo esperaría, es lo recomendable, que hiciéramos un intercambio entre lo que es la clase y la lectura. Por ejemplo, acá está una clase de la doctora Norma Blázquez Graf, ¿no? Y tenemos su lectura acá. Capítulo 1, epistemología feminista, temas centrales. Luego, sesgos sexistas y androcéntricos en la ciencia. Entonces, la idea es de que semanalmente podamos ir revisando introductoriamente conferencia, lectura, todas las que están acá, ¿no? En este
pues en este orden, ¿no? Realmente como todas son iguales, yo también apelo a su criterio de decir, yo leía Diana Mafía o yo leía Velázquez Graf para irlo combinando. O sea, acá pueden jugar con los textos. La idea es de que semanalmente vayamos haciendo intercambios. Sesgos, esto ya lo puse, de Raquel Huereca. Evidentemente, como sabrán, implica que ustedes estén haciendo toma de apuntes de lo que les interesa, de lo que les está sirviendo en su proyecto, y es un avance paulatino, personal. Lo que sí es de que vamos a estar así siguiendo este orden. A ver, la siguiente semana, a ver, ciencia, género y tecnología, a ver, ¿qué podemos obtener de lo que nos dice Norma Velázquez Graf? ¿Quién leyó su texto o cualquiera de los que está acá presente? ¿Cómo lo podemos combinar? ¿De qué manera te sirve en tu proyecto? Y así lo vamos a estar haciendo. ¿Sí? Va. Más dialógico, porque por eso a mí me preocupa la gente que no puedo ver. Porque no sé si están tomando nota, pero pues tienen que participar, no va a ser todo el tiempo cátedra. Ahorita me lo aventé porque dije, sí, la presentación siempre tiene que ser como amable, que les interese, ¿no? Si no estaría de hueva y uno dice, ay, guácatelas de perro, ¿en qué me metí? ¿Sí? Y acá están las carpetas de herramientas cualitativa y cuantitativa. Vamos a la cualitativa. Básicamente, pudiéramos ir analizando como, por ejemplo, tema teórico, 1 hora, tema metodológico, la siguiente hora, donde les puede ir compartiendo un poco parte de un proceso que yo llevé en el doctorado sobre análisis de una entrevista. Y de hecho ahí es la parte como interesante, desde planteamientos feministas, por ejemplo. A mí se me pidió así casi, si no te reprobamos la materia, tienes que traer una entrevista de alguien de la población con la que vas a estar trabajando. Uno pudiera decir, claro, es evidente porque estás en un nivel doctoral, tienes que... Pero eso no exime de una responsabilidad bioética, porque estás extrayendo información de alguien y la pregunta aquí, ¿de qué le va a servir? A ti te va a servir para tu calificación, ¿de qué le va a servir a otra persona que la metes a una entrevista tuya? Y uno de los ejercicios feministas que ofrece Donna Haraway tiene que ver precisamente con las ecologías tecnológicas. ¿Cuáles son las ecologías tecnológicas? Todo lo que se encuentra en este multiverso cibernético, llámese YouTube o llámese cualquiera de las plataformas, porque son precisamente ecosistemas, son bibliotecas en vida de las personas. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Yo de alguna manera con mi comité, yo les informé, me preocupa esta situación, lo que yo voy a hacer es acercarme a una de estas entrevistas, voy a fingir que yo la lleve a cabo, porque a mí me preocupa extraer una información que no le va a servir a la otra persona, solamente a mí. O sea, no es bilateral. Entonces, todo eso desde el planteamiento feminista nos ayuda. De hecho, hay como toda una argumentación que hace esta Donna Haraway con un proyecto que se llama Corales de Crochet, donde retoma esa metodología de cómo construir lo que se sabe de los corales sin necesidad de estar ahí con los corales, ¿no? Sabiendo que están en un peligro de extinción, que estamos en una situación climática urgente, preocupante. Entonces, ¿para qué quieres tú ir a invadir el espacio de estos corales que están en extinción? Entonces, esas son las reflexiones que se hacen desde acá. Entonces, bueno, lo que ahí pongo es más bien como el análisis de la entrevista, la parte de codificación, la parte de interpretación, que fue una parte interesante porque ahí estaba desafiando, el profesor era totalmente fenomenológico, suponiendo que yo tenía que separarme de mis propias formas, de mis propios sesgos para que la epogé fluyera abriendo la ventana, sabe Dios dónde, y había esa dificultad, al menos conmigo, de esas tensiones, porque yo soy muy consciente de que acá estoy cargando muchas cosas. Y al final termino diciéndome, claro, tienes que poner de tu parte, ¿no? Tienes que poner de dónde partes. Bueno, esas contradicciones son parte del mismo proceso del saber. Entonces, por eso están como todas las herramientas acá, diseños de investigación cualitativa, está el libro de metodologías horizontales, quien quiera lo cualitativo,
Quien quiera lo cuantitativo, también está ahí, ¿no? En carpetas, pero ya va a depender de ustedes el ingreso a la plataforma, a revisar los recursos, a ir preguntando para ver si les puedo yo ayudar. No soy experto en todo, para nada, pero pues por ahí me defiendo, ¿no? En lo cuantitativo hay unos libritos que me parecieron muy lindos, hasta hay anotaciones mías, ahí noté unas faltas de ortografía terribles, pero bueno, no estamos en un curso de ortografía. Cuando era estudiante, entonces les puede servir, ¿no? Que son planteamiento del problema desde lo cuantitativo, hacer un análisis bien bonito. De hecho, es un escaneado que hicieron mis alumnos de estos manualitos que se llaman planteamiento del problema, medición y observación, y para que quienes no quieran chutarse el Sampieri, pues evidentemente es un monstruo, aunque muy amable que sea, es horrible. Bueno, ignoren eso, aquí fue el detalle del escaneo, pero ahí están los libros. ¿Ok? Entonces tenemos la parte teórica, tenemos una guía de cómo generar su proyecto y tenemos recursos cualitativos, cuantitativos. Y diversos materiales. Yo ahí nada más dejé, bueno, taxonomía de Marzano, más bien, si no saben cómo plantear como sus objetivos, dependiendo del nivel de investigación, dependerá también del objetivo escrito en infinitivo. Ajá. Si yo estoy en un nivel cualitativo observacional, pues es un conocimiento de lo que, más bien planteado en comprender. Ajá. Si es ya cuantitativo y demás, bueno, va avanzando en nivel de complejidad. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Digo, la convivencia va a estar chida porque pues está muy diverso el grupo. Hay gente de doctorado, hay gente de licenciatura, y siempre estos contrastes ayudan bastante para que mis chamacos de licenciatura, chamacos y chamacas, muy foxista el asunto, se me apuren. ¿Dudas hasta acá? No puse fechas ni nada porque pues yo entiendo que somos ya de un nivel que se espera una responsabilidad y, digamos, una fluidez y un gusto por hacer este tipo de cosas. Pero lo que se espera es de que cada semana estemos revisando. Como por ejemplo, la siguiente semana me gustaría que habláramos, para ir adelantando, tanto de ciencia, género y tecnología, como de sesgos sexistas y androcéntricos en la ciencia. Al menos estos dos foros tendrán que contestar. Ahorita todavía no me... Pueden verlos, pero ahorita voy a plantear unas preguntas. Como por ejemplo, porque aquí no viene como tal, vamos a poner de una vez las preguntas, porque si no se me van a mí las cabras. A ver. ¿Qué temas? Vaya. Temas relevantes rescatas de la ponencia. 2. ¿Cómo te contribuye en tu planteamiento del problema de investigación? Listo. 2 preguntitas. Vámonos con sesgos sexistas endocéntricos. ¿Qué temas rescatas de la ponencia? ¿Cómo elaborarías tu planteamiento del problema desde los planteamientos de Raquel Huereca? Y así va a estar. Metodología cyborg. Uy, este es bellísimo. Bueno,
Esta mujer es brillante, como me encanta. Ajá. ¿Preguntas hasta acá? Nada de nada. Todo quedó muy claro. No, nada. No, nada claro. No, sí, o sea, ninguna duda. Ah, sí. María, ¿ya te contactaste con tu comité? Sí, ya me dijo Daniel Ajá. que le dio COVID Ah, sí. y como que estaba medio... Ay, es que no quiero prender mi cámara porque estoy a medias de... No te preocupes. Con que te escuchemos. Ok. Acá entre nosotras. Sí, que le dio COVID y que pues estaba como un poco desconectado. Y luego la verdad es que ya no me respondió nada. Y Cirilo, Ajá, Cirilo, doctor Cirilo. sí, él sí me dijo que sí lo iba a revisar y todo. De hecho, volví a hablar con él el jueves Ajá. pasado. Ok. Y me dijo que ese día en la noche me iba a dejar unos comentarios en el archivo, pero la verdad es que no me he metido al archivo desde el jueves en la mañana. Entonces no vi si ya me los dejo o no. Ok, bueno, ahí chécalo porfi, para que estés al pendiente de eso, porque a ustedes les voy a estar preguntando, van a ser los modelos a seguir, ¿eh? Entonces tienen mucha responsabilidad. Bueno. De todas formas, sí dejé yo ahí unos comentarios en el archivo por si tú tienes chance un día de darle una leidita porque tengo unas dudas y ahí lo dejé como en cada punto. Ok, a ver. De una vez, aprovechando, ¿no? Porque entre que me daba COVID a mí, entre que estaba cansado, entre que le echo la culpa de que todos mis males se deben al COVID. Todas mis desgracias son por el COVID. Entonces, bueno, a ver, vamos a ver, una vez. Manuscrito, grafismo académico. Se llama María del Carmen, no. no, ay, se me olvidó cómo empieza. Bueno, hombres en terapia, pero experiencias de hombres que acuden a terapia. Ah, acá está. Ah, sí, ahí está, sí. Ok, vamos a ver si cumples con los mínimos. ¿Cuáles son los mínimos? Yo me manejo mucho en una ética de mínimos y máximos. Entonces vamos a ver que la guía de elaboración sí está, porque este va a ser el punto de referencia de donde te vas a dar cuenta qué es lo que necesitas incluir y a ese ejemplo para las los lees. Entonces vamos a ver. Bueno, tengo un capítulo ahí como en el índice de ciencia, género y tecnología que ya me habías dicho que incluyera y le puse ahí, sigo sin saber qué poner, pero creo que ya con lo de hoy que vimos y que explicaste, creo que ya, ahora sí ya tengo una mejor idea. Ok. Masculinidades. Ok, mira, primero, pues evidentemente desde la pregunta de investigación hace referencia a un método cualitativo, cómo se manifiestan las experiencias e incluso ya nos está diciendo la epistemología que puede ser desde la fenomenología. ¿Ok? Uh-huh. Entonces aquí no está un planteamiento porque el psicología es muy usual que traten siempre de generar, incluso así me lo trataron de hacer en el doctorado, la relación entre dos variables, incluso siendo cualitativo. Y no, acá está el planteamiento desde cómo se manifiestan las experiencias de hombres que acuden a terapia en línea. Okay. Totalmente. Objetivo general, conocer las experiencias. Pues bien. Objetivo específico, aquí tú misma preguntas si nada más con uno o dos. Tendríamos que ahí plantearnos la necesidad de por lo menos dos más. Ok. Ya pusiste el verbo conocer, está en infinitivo, está bien. Identificar, está bien, porque además está en un nivel analítico cualitativo. No es ejecutar, no es analizar. Podría ser comprender,
podría ser, igual también se podría hacer identificar, pero tendríamos que ver qué particularidad identificar. Como por ejemplo, acá podría ser identificar experiencias. Como por ejemplo, identificar experiencias de rechazo familiar ante la terapia, ¿no? Identificar las emociones familiares, por ejemplo, de los hombres de la familia. Identificar las percepciones, o sea, porque acá podrías tener 3 objetivos específicos y que están condensados en uno solo. Tú dices justificación situacional. A ver, vamos a ver si obedece a la pregunta. ¿Por qué es importante este proyecto? Esta relación de perspectivas de género son cada vez más aceptados y estudiados. ¿Quién dice eso? Lo cual significa que la humanidad va avanzando. ¿Quién dice que la humanidad va avanzando? Digo, a mí me encanta la idea, pero necesitamos saber quién lo dijo. Hemos vivido hasta el momento en un mundo regido por el patriarcado y constantemente podemos, bueno, acá también es necesario tener una referencia. Sin embargo, considero, aquí estás hablando en primera persona. Si es una justificación situacional y me encanta, porque lo estoy identificando desde esta parte feminista de Donna Haraway, tienes que partir en primera persona. A partir de mi experiencia como una mujer, que ya sea que te identifiques cis, heterosexual, homosexual, transexual, como tú te identificas, he notado que hay una pertinencia, hay una necesidad, porque en mi vida se puede partir de ahí, pero no acota el apartado de justificación del método, ¿no? O sea, qué bueno que lo agregues, pero es necesario poner justificación porque es importante el tema. Ya con datos, con cifras, se ha investigado muy poco y demás. Entonces, yo te recomendaría que fueras estructurando, si bien ya tienes el tema, la línea de investigación evidentemente coincide con lo que estamos haciendo tú y yo. Resumen, puede esperarse porque eso es hasta el final, pero sí ir identificando la justificación, tratando de responder estas preguntas. ¿Por qué es importante este proyecto? Ya lo estás situando en tu persona y ahí identificas que es importante. Muy bien, pero después necesitamos una justificación con más fuentes, ¿va? Planteamiento del problema. ¿Cuáles son tus argumentos que definen su importancia? Y eso nos lo enseñaron en lógica semántica y simbólica. Se acordarán de lo que se le llama como silogismo, donde tenemos una premisa mayor y una premisa menor, evidentemente una conclusión. ¿A qué me refiero? Se ha notado que gran cantidad de, no lo sé, una gran cantidad de población en tiempos de COVID ha solicitado terapia. Mi premisa mayor. Premisa menor. Sin embargo, los hombres se ven renuentes a tomar terapia menos en esta modalidad, dado que hay prejuicios, estereotipos de género. Por lo tanto, es importante reconocer que ante una situación pandémica deben de haber recursos destinados hacia los hombres. Por ejemplo, a eso es a lo que me refiero con este tipo de argumentación. ¿Sí? Sí, creo que estaba un poco confundida porque lo que debería de ir en justificación, creo que yo lo puse en planteamiento del problema, pero no había visto esos libritos que ahorita enseñaste que habías escaneado. Ajá. Entonces también pues voy a leer eso como para tener más claro en dónde va qué cosa. Ajá. Y ya, ok. Te recomiendo mejor acercarte a otro tipo de literatura que sea cualitativa, porque la forma en la que está planteado en esos libritos es más de lo cuantitativo, pero eso no, digamos, no exime que en cada apartado se traten de responder preguntas como esta, ¿no? Porque es importante tu proyecto, el planteamiento del problema, o sea, no se escapa de eso, ¿no? Yo te recomiendo más bien, y ahí hay que ver estudios sobre masculinidades, ¿no? Le podríamos preguntar a Cirilo qué estudios conoce, ¿no? Que sean cualitativos. Y está bien, o sea, en la parte del índice siempre les pido que lo vayan defendiendo desde ciencia, género y tecnología, que es la, ¿cómo se llama? La línea de investigación. ¿Va? Sí. Bueno. Gracias. No, a ti. ¿Ya ven? Más o menos así pudiéramos ir haciéndolo. ¿Va?
Algo más, a ver, todos tienen un proyecto de investigación. Bueno, yo sé que mi queridísimo Rodo que sí, pero las los lees, a ver, cuéntenme, porque tal vez debimos preguntar en principio eso, ¿no? ¿Tienen algún proyecto de investigación? ¿Se metieron por curiosidad? Digo que también es válido. ¿Sí? ¿Todos? Rodo alzó su manita. A ver, dale, Rodo. O sea, yo sí, pero justo lo inscribí, me anoté porque llevamos un coloquio nada más en diciembre de avances y como que yo daba por hecho que el tema de, bueno, mi tesis es trabajar con asilados y refugiados LGBT, ¿no? Que actualmente han vivido situaciones, o más bien han sobrevivido a dos situaciones, o a racismo de Estado que les empujó a migrar y quedar en una situación de asilo refugio, o dos, sobrevivieron en su lapsus de transmigrantes, sobrevivieron a situaciones de necropolítica, es decir, intentaron dejarlos morir o hacerlos morir, ¿no? Ok. Pero yo daba por hecho, y era muy feliz exponiendo en mi coloquio, que por el hecho de trabajar con una población estrictamente de la diversidad sexual y de género, mi proyecto ya tenía perspectiva de género. Entonces una de mis lectoras maravillosa, pero no me la pudieron dejar de directora, Okay. me hizo como esa observación y entonces terminó el coloquio y fui al baño a llorar. Ok, ¿te dijeron algo de este interés en el tema? Lo que pasa es que justamente bueno, ella puntualmente revisó como otras dos investigaciones que tengo anteriores, que también son en temas de terapias de conversión, pero tú ya conoces alguna, en tema de diversidad, y yo le decía, bueno, es que en esas, yo por ejemplo, las personas que colaboraban como informantes, vamos a llamarle así, espérate, Bruno, salte de aquí, eran, o sea, yo solamente, en el caso de terapias de conversión, yo solamente empíricamente podía entrar a espacios de hombres. O sea, ahí sí había una justificación de por qué no mi trabajo de campo era en espacios de chicas, porque entiendo que hay, por ejemplo, terapias de conversión aplicadas a las chicas, cuyo el impacto diferenciado es, no voy a decir mejor, digo peor, solamente es muy, muy distinto y es otro tipo de vulneración. Dijo, sí, pero ahora vas a trabajar migraciones, ¿no? Ya no terapia de conversión, entonces, dijo, es que en tu documento, o por lo menos en el avance, me dijo, no se ve, no está referido cómo incorporas perspectiva de género, y me dijo, das por hecho, y mi texto después ya lo volví a leer todo, y sí, o sea, parece que en una buena intención quizás yo estoy dando por hecho que al hablar de diversidad estoy siendo incluyente, ¿no? Y no, o sea, no veo en mi texto como la perspectiva de género redactada, o sea, no está en los párrafos, y de todas maneras, si lees las ideas que van en ese avance, no está, ciertamente no está. Quizás ahí lo que me preocuparía es el planteamiento del problema, evidentemente, porque haces una vinculación con conceptos teóricos y nos tiene que quedar muy claro a qué te estás refiriendo en la práctica concreta, es decir, cómo se nota en la materialidad, porque una de las críticas feministas, o al menos de las que yo me adscribo, que es el nuevos materialismos, tiene que ver con que hay que dejar de darle un interés central en el giro discursivo. Es decir, cuando ponemos así súper conceptos, porque incluso te posicionan desde el testigo modesto. O sea, cuando hablas, no, pues necropolítica, que no sé qué, oye, pero ¿cómo se ve materialmente? Tal vez te interesa saber el desalojo de hombres gays en refugios de migrantes. Ahí está acotado y ahí se ve la realidad y la forma en la que lo estás argumentando, ahí sería también desde tu posicionamiento. ¿Por qué te interesó el tema? O sea, ¿qué de ti está en ese tema? ¿Cómo de alguna manera te vas a hacer responsable de tus privilegios de clase social, que no te vives con migrante, que estás en un lugar, pues, en un lugar fijo, que tú no tuviste que emigrar ni por condiciones de marginación política, ni por condiciones de amenaza hacia tu persona, ¿no? Entonces, ahí creo que valdría la pena que pulieras un poquito esta pregunta de investigación. Entiendo la parte de necropolítica, pero eso se va más a la parte, digamos, discursiva,
cómo tú lo vas a interpretar, pero es el fenómeno social que tiene que quedar materializado, ¿no? O sea, es la experiencia de migrar, pero migrar ¿desde dónde? Desde Chile, Guatemala, Honduras, por ser homosexual, bisexual, transexual, y que está alojado en Tijuana, que está alojado en Chiapas, que está alojado en Oaxaca. O sea, también la localidad donde, o sea, digamos, a mí me surgen como esas dudas, ¿no? Y si es así, porque yo inicialmente, y creo que te lo platiqué en algún momento, mi proyecto también era una condición de migración en Tijuana, pero iniciaba lo de la pandemia y me dijeron, ¿sabes qué? No se puede. O sea, sinceramente, y no es por una condición de que no querramos que te acerques a los migrantes, no que no querramos el tema, es por protección también tuya. Esa es una reflexión también situada, ¿no? Porque nos preocupa ellos, pero también nos preocupas tú. Entonces, hay que ver también por qué te interesó el tema, ¿no? Pero eso, digamos, no te sientas presionado a ya aclararlo ahorita, sino que más bien lo vamos a ir elaborando poco a poco con estas lecturas de Donna Haraway, para que quede más claro de qué hablamos cuando hablamos de testigo modesto, de qué hablamos cuando hablamos de pensamiento situado como una objetividad feminista, pues. Entonces yo creo que vale la pena ahí que lo vayas valorando. A ver, ¿quieres decir otra cosa? Sí, es que justo en la presentación, creo que alguna vez lo platicamos, pero muy por encimita, y creo que tú lo estás trabajando, este tema del coral de crochet. Ajá. Mi tutora también del semestre pasado se me dijo, échale una revisada. Lo revisé, pero también como que no lo puedo todavía como operacionalizar muy bien, y eso es lo vamos a ver en alguna sesión, digo, lo vamos a leer, creo, pero como a debatirlo, a discutir. ¿Pero debatir qué? ¿Lo de corales de crochet? Como la operativización de, ajá, sí. Bueno, a ver, para que todo el mundo nos entienda y que estamos hablando, Sí. no quiero decir en cristiano, más bien de forma clara. Los corales de crochet es una investigación activista, artista, ecologista, donde una ingeniera en informática y un artista visual, creo que son hermanas, son pareja, no sé cuál es el parentesco de ambas, decidieron embarcarse a un proyecto para que las personas dejen de consumir este turismo que los lleva precisamente a las localidades de los corales, de los corales, pues. Y lo llamaron corales de crochet. Me parece que no me acuerdo si es el apellido de una de las dos o si es el método que emplearon, pero es que la metodología que hacen es la siguiente, a ver, corales de crochet, ahí está, corales de crochet, donde esta mujer de informática lo que hizo, no sé si se logra ver, o sea, si ustedes los ven, dicen, pues claro, se ven igualitos a los corales, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia? Lo que hicieron fue construir precisamente polígonos que pudieran dar representaciones lo más fieles posibles de los corales. Pero esto utilizando bases de información, bases de fotos existentes en la red social. ¿Cuál es la justificación ahí? Es el uso de la tecnología, es decir, investigación mediada por una tecnología, un espacio virtual, donde la interpretación que hace Donna Haraway, que es a lo que vamos con estos principios éticos que tienen que ver con el extractivismo, lo que ella dice es que aquí el Google es un ecosistema cibernético que fomenta o nos ayuda a saciar como esta curiosidad investigativa sin ser extractivista, sin invadir, ¿no? Sin violentar los espacios, ¿no? Porque nuevamente ella dice, pues es que, a ver, hagámonos otra vez las mismas pinches preguntas de cómo los corales se reproducen o cómo... Ya hay esa información, ¿para qué chingados tienes que ir allá a invadir? Hay un montón de información, entonces lo que ella hace es una representación visual tecnológica de cómo la información ya disponible digitalmente se convierte en datos que se pueden utilizar para mi investigación sin tener que invadirlas.
¿no? Como yo lo traduje, al menos en mi propia investigación, es tomando una entrevista que ya se hizo, que aceptó Kenia Cuevas hacer ante la UNAM, y como el fin de ese proyecto era yo analizar los datos de una entrevista, entonces por eso no tenía ningún sentido de que yo fuera a entrevistar a alguien. Yo ya sé hacer entrevistas, vivo de hacer entrevistas. O sea, por eso me parecía un tanto absurdo, pero ahí tuve que generar como esa complicidad, como esa, ser una intrusa dentro de la misma formación. Ajá. Entonces, por eso se vuelve como todo un acto político. A eso es a lo que va. Es decir, si tú quieres tener primero una aproximación sin necesidad de generar una invasión a la intimidad de personas que se encuentran en una vulneración social, busca información disponible de entrevistas, de vivencias que ya están en el espacio cibernético. Y se puede justificar desde metodología horizontal y poner como ejemplo los corales de crochet como este método no extractivista, es un método ético que reconoce la dignidad de las personas y también reconoce la crítica hacia la ciencia, ¿no? Por esta parte incluso de lo cualitativo, que por más cualitativo, por más que está planteado desde la comprensión, llega a ser extractivista. Ok. ¿No? Entonces, y ese es, digamos, ese análisis que hace Haraway está en el texto de Seguir con el problema. Pero ojo, ella no te va a decir, a ver, el método es este, no, sino No. cachando, sintetizándolo de poco a poco. Y es que por eso sí te recomiendo que a tu texto le empieces a plantearlo desde, híjole, desde este pensamiento situado. Ya lo vamos a ver, o sea, poco a poco. O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un pensamiento situado? Que no es solamente decir, es que yo soy un hombre cis varón, heterosexual u homosexual. No, no se trata solamente de eso, sino que encontrar una argumentación encarnada de tu propia vivencia, redactada ahí, y que dé cuenta de este interés que tú tienes en este proyecto, asegurando el cuidado que vas a tener en el mismo proceso de la misma investigación. O sea, eso es lo que sí hace una diferencia, que hace la diferencia con una investigación que no tiene perspectiva de género, ¿no? Y además, nuevamente, ¿qué vas a entender con perspectiva de género? Porque luego hay autoras, me encantan, que dicen, bueno, es que género o feminismo, ¿no? Es que yo los entiendo como sinónimos. Y no son lo mismo, porque institucionalmente, pues hasta se burlan, dicen, el enfoque de Genaro, ¿no? O sea, que es un pato, que tiene cero responsabilidad social y que nada más habla de género por ser incluyente. Y que ni siquiera lo entienden, ¿no? Y eso muchas veces pasa en foros donde a estos señores que van a presentar a colegas investigadoras se les sale decir señora o hablarles por su nombre y no hablarles por su grado académico, ¿no? Ok. Digo, lo vamos a ver tampoco para que te me angusties. ¿El texto de Seguir con el problema está en las carpetitas? Fíjate, si no lo busco. Lo encontré, lo compartí en Facebook y lo perdí. No sé dónde está, porque yo no lo bajé. Yo lo compré en la biblioteca de Apple, porque estuvo barato, no sé, estuvieron ahí como regalando algunos libros, porque creo que me costó 150 pesos. No es un texto muy largo, pero sí combina mucho de sus obras anteriores, como por ejemplo el manifiesto de especies de compañía, el manifiesto Cyborg, evidentemente, incluso hace una crítica hacia que ya no se mira desde ese lugar, y es ahí donde retoma como un ejemplo de una pedagogía de por vida, la metodología artista de este ciencia, activismo y feminismo de los corales de crochet, porque además ella es bióloga, pues por eso va a tener como su interés en tener como esos temas muy, muy presentes. Dice María, sí, profe, estoy tomando notas. Bueno. Luego María de Los Ángeles dice, ingresé por ambas cosas, curiosidad y por proyecto. Pretendo ingresar a la maestría en estudios de género de la UNAM. ¡Ay, qué bueno! Y creo que será de gran ayuda para pulir mi protocolo de investigación y tener una línea más marcada. Perdón por no abrir mi micrófono, pero ando afónica. Sí, no te preocupes. Espero no sea por COVID. Luego,
Profe, perdón, tengo que irme a trabajar, espero que no haya problema. Sí, no hay problema. Ok, bueno, entonces, podemos dejarle hasta aquí la tarea que espero todos tengan, es ver estas pláticas en los foros. Si pueden también, es recomendable, es lo mejor, leer el texto tanto de Diana Mafía como precisamente el de Blázquez Graf, el capítulo 1, Epistemología Feminista. Así que lo muevo para que quede acá arriba, así. Porque vamos a ver Ciencia, Género y Tecnología con Norma Blázquez Graf y Sesgos Sexistas y Androcéntricos de la Ciencia de Raquel Huereca Torres, ¿no? Ya después veríamos precisamente el feminismo cyborg y metodología de los oprimidos. Híjole, espero todavía tengan el libro de Chela Sandoval. Este sería para dentro de 15 días. Es buenísimo. Híjole, voy a buscar el texto de Chela Sandoval. Metodología de los oprimidos. Bueno, pero eso ya es mi reflexión personal. Estuve en el CIEG el semestre pasado, el año pasado, y no lo pude comprar porque no le sirvió la terminal. Y nada más tenían un libro, espero todavía esté. Pero bueno. ¿Preguntas hasta acá? Nada. A ver, Alfredo, dale. No, es más técnico el asunto. ¿Vas a hacer grupo de WhatsApp? Ay, no sé, ¿quieren grupo de WhatsApp? Es que ya tengo muchísimos y no sé si, o sea, si sea urgente, necesario. Digo, porque te tengo también en un grupo de WhatsApp, entonces me pueden mandar un mensajito por la plataforma. Miren, ya, es que no quiero saturarnos de grupos porque yo también tengo infinidad de grupos y ya no sé ni por dónde me, ¿no? Entonces, pero si tienen alguna duda, me pueden contactar y yo les aclaro. Okay. En horario de oficina, por favor, porque sonará chistoso, pero no, sí tengo que marcar los límites porque me mandan mensaje a las 3 de la madrugada. Ay, por favor, profesor, no sé qué. 3 de la madrugada. Sé que a veces me desvelo, pero me desvelo por mis propios intereses. Porque estoy de fiesta, ¿no? Uy, no, brincos diera, pero con esta pandemia, pues más bien fiesta porque me emborraché yo solo, estando viendo el techo, ¿no? O me emborrachó el medicamento que me tomé por COVID, entonces, bueno. Entonces, sí, no. O sea, sí contesto mensajitos, pues lo vamos viendo, ¿eh? No se apuren. ¿Va? Además te tengo en WhatsApp, entonces. Sí, lo que pasa es que yo estoy haciendo mi investigación de tesis y tiene que ver con apego y violencia. Ok. Y patrones relacionales, pero, o sea, quiero entonces darle integrar la visión de género, ¿no? Te recomiendo, híjole, a ti te funcionaría muchísimo si acercarte a nuevos materialismos. ¿A qué me refiero con nuevos materialismos? Ya lo vamos a ver, pero hay una referencia y ayer me quedé con la duda a ver si me había dado a entender. Siempre parto de esto, ¿no? De que los movimientos feministas, el de la diferencia y la igualdad, lo que hacían era ver al cuerpo como algo inerte, pues, algo maleable, efecto de la cultura. Y también le notaban un gran interés de que pues, son cosas biológicas, eso no nos metemos, o sea, eso no cambia. O se modificará tantito, pero nos vamos por el discurso. Y acá es retomar el discurso, sí, del cuerpo como un discurso biológico, pero también es un discurso que se encuentra en una simultaneidad biológico, histórico y biográfico. O sea, son estos tres los componentes que se la juegan. No como en el feminismo de la igualdad, que se va a un giro discursivo y que ahí es la parte como muy posmoderna de que cuéntate la historia favorita, cuéntate tus historias favoritas, tus historias preferidas. A ver, pero tengo una materialidad que se ve limitada por derechos, se ve limitada por acceso a recursos. Ok, entonces, lo que ahí pudieras hacer, no sé si sea cuantitativo tu proyecto, pero valdría la pena acercarte a las lecturas primero de las empiristas feministas para saber qué estudios se han hecho que hacen referencia
a la influencia de los estereotipos y las reacciones del cuerpo, porque hay unas cosas súper interesantes donde han investigado, como por ejemplo, en grupos de hombres y mujeres, al grupo de hombres, tanto se les aplica lo mismo, no, son 4 grupos, hombres, mujeres, cis heterosexuales, un grupo control experimental, hombre-hombre, grupo control experimental, mujer-mujer, donde a uno de estos grupos, los experimentales, para ver la reacción del cuerpo, primero se les hace leer a los grupos experimentales biografías de mujeres que tienen éxito en la vida, por ejemplo. Y miden frecuencia cardíaca. Y no me acuerdo qué otra cosa mide. Y el otro grupo no se le da nada. Y luego a ambos grupos se les expone la misma condición. Ven una película, un flick chick, y se les pregunta, ¿qué opinas de esta mujer? Entonces, quienes no estuvieron expuestos a biografías de mujeres importantes que han salido adelante, representaban o tenían actitudes que decían, ella se lo buscó, ella tiene esto, y lo otro, comprendían que tenía que ver con factores estructurales. Entonces ahí veían cómo la presentación de un estímulo inicial como algo que produce un estereotipo diferente, ¿no? de la mujer exitosa, valiente, como por ejemplo, incluso yo diría, vean la película esta de Joy, El nombre del éxito, que es esta mujer que se inventa estos trapeadores, que yo no sabía, no tenía idea, que son estos trapeadores que se desarman bien chingones y que se exprimen solos, ¿no? Entonces, o sea, imagínate el mismo experimento. O sea, ven esa película, los grupos experimentales versus grupos controles que solamente van a ver otra película Flip Chick y luego se les pregunta cuáles son sus opiniones. Y sí se ven mediadas por las circunstancias sociales. Entonces, no sé cómo vayas a hacer tu estudio. Yo espero no caigas en afirmaciones como las que hace Eduardo Calixto, que dice precisamente que hay una estructura precisamente encefálica, de hecho menciona, y acá tengo mi cerebrito, que dice, es que hay una estructura precisamente atrás de la zona occipital, ¿no? Que es la zona reticular ascendente, no sé qué cosa, que lo que hace es de que tiene una malformación cuando están en un periodo de gestación, si la mujer vive violencia por parte de su pareja, desarrolla no sé qué tipo de hormonas, se atrofia esa cosa y que cuando crece, a través del olfato, va a estar olfateando sus posibles perpetradores de violencia porque ya estuvo chingada desde casi nacimiento. Y lo sigue afirmando este señor. Y ese tipo de afirmaciones, si nos vamos a política pública, ¿a qué nos dice? Pues distribuyan un medicamento a las mujeres, ¿no? Ya son las que están mal, los hombres no. Pero bueno, por decir un ejemplo, no sé si me explayé y no sé si esto te ayuda. Pues me da una apertura de visión muy distinta, ¿eh? Lo que estás diciendo me está dando una pauta. Buenísimo. Mira, a ti te puede servir para que le eches un ojito de una vez, ya para ir cerrando. En cuantitativo, acá están los libros de Cordelia Fine y Gina Rippon, donde cuestión de sexos, bueno, te dice un chingo de estudios. A ver, estudio tal, averiguó, de hecho, ay, no tengo acá la iPad. Bueno, es que lo estaba leyendo y iba anotando, dije, qué cosa tan maravillosa. Entonces te va diciendo un chingo de experimentos, un montón que te está diciendo, a ver, experimentaron 2 grupos así, ya sea, les aplicaron esto, mira qué encontraron tal cosa, ¿no? Esto significa, y entonces te lo va fundamentando todo con experimentos, haciendo estas reflexiones, incluso contradiciendo a esta mujer, que seguramente la han visto, tiene un libro que se llama Los hombres son de Venus, no, las mujeres de Venus, los hombres de Marte, es esta... Ay, se me va el número. Ahorita aparece. Loan Brizardin. Loan Brizardin es creo que una austriaca neurocientífica que la han señalado desde la red de neurociencias feminista como alguien que está reproduciendo estereotipos o el neurosexismo, ¿no? Entonces, mira, como por ejemplo, ¿dónde viene? A ver, aquí está. Yo creo que te va a servir para que le eches ahí un ojito a cómo estás justificando tu estudio. Entonces, ¿dónde está?
Bueno, ahí lo tienen, ahí lo investigas. Sí, está bien. Pero bueno, ahí está. Y también el de Gina Ripple. Podemos ir explorando un poquito esto del neurosexismo también, para que se pueda, porque seguramente desde donde estás mencionando lo de los apegos que reconoce la parte biológica, hay que tener en cuenta cómo históricamente el cuerpo ha pasado por una serie de interpretaciones, tanto, digamos, lo que pasa en la historia es de que ocurren una serie de continuidades y rompimientos. ¿A qué nos referimos con estas continuidades? Afirmaciones en las cuales históricamente lo que va cambiando es el método para comprobar este estereotipo. Antes no había el método científico para comprobar que las mujeres son inferiores. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Ahora agarraban y decían es que los cerebros de las mujeres pesan menos, y entonces ahí viene su carencia para entender. Entonces, una afirmación totalmente ahora sí que de la Edad Media, ¿no? Solamente cambia el método. ¿Va? Bueno, ya me quedo hasta aquí. Me hubiera gustado que fuera de más tiempo. Por lo general, de 4 horas siempre son muy disfrutables porque tenemos tiempo para hacer cositas, pero acá son solamente 2 porque si no, yo me vuelvo loco y ustedes más que yo. ¿Va? Bueno, cualquier cosita estamos en contacto, ¿va? Y nos vemos la siguiente semana para discutir esos videos y evidentemente los textos. Por favor, vayan haciendo anotaciones, siempre tengan las referencias ahí a la mano para precisamente justificarlo todo. O sea, porque al menos yo ahorita estoy padeciendo un poco eso de las referencias, pero ¿va? Bueno, entonces nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye. Todos. Muchas gracias. Bye. Bye.